Continuamos entonces con la construcción de la integral bajo sus integrales iteradas, ¿no? Estábamos haciendo la construcción precisamente bajo esta mirada. Tomábamos un elemento i en el intervalo a sub 2 b sub 2 y la traza de i, de este valor particular i, me iba a generar una lámina, o sea, una región plana, cuyo área, cuyo valor numérico determinado por el área, nosotros después la íbamos a variar desde a sub 2 hasta b sub 2. Si nosotros, en lugar de tomar i, tomamos cualquier otro valor entre a y b, vamos a ir generando láminas o subregiones, trazas, como lo quieran llamar, similares a esta que tenemos mostrada acá. Entonces, cuando hagamos el recorrido completo desde A2 hasta B2, vamos a obtener la medida del volumen del sólido. Por eso decimos que ese sólido viene a ser la integral de A sub 2 hasta B sub 2 de esta área que viene dada en términos de i por diferencial de i. Recalco esto. ¿Por qué diferencial de i? Porque i se va moviendo en un intervalo que está en el eje y. ¿Lo ven? Ahora bien, ¿quién sería para nosotros esta área? Por otro lado, el volumen del sólido también está determinado por la integral doble. O sea, toda esta región, lo dijimos en la diapositiva anterior, viene dado por la integral doble. Quiere decir que esta última expresión coincide con la integral doble. ¿Qué es lo que falta por determinarse? Esta área de i. Fíjate que esta área de i, ella va recorriendo, me estoy refiriendo a esta área en específico, ¿verdad? Ella va recorriendo todos los valores de a sub 1 hasta b sub 1. Y por encima está teniendo a la función f de dos variables. Quiere decir que a sub i va a representar la integral de a1 hasta b1 de la función de x, de f de xy. Pero por diferencial de x. ¿Por qué diferencial de x? Bueno, por la sencilla razón de que nos vamos a ir moviendo desde A1 hasta B1 y esos dos límites representan un intervalo que está en el eje X. Por eso hablamos de el diferencial de X. Conclusión, si sustituimos esta expresión en la anterior, ¿qué vamos a obtener? Esta área de I, cuando lo sustituimos por esta expresión, me va a dar lugar a esta integral. La integral del lado derecho de la ecuación anterior se llama integral iterada o sucesiva. Cuando se escribe la integral iterada, se omite el paréntesis. Así la integral queda de esta forma. Entonces, fíjense qué me está diciendo esta última expresión. Esta última expresión me está diciendo que va a haber un doble proceso de integración. Va a haber, digámoslo así, una integración interna dada por esta expresión, que es la que está plasmada aquí en este paréntesis, y va a haber un segundo proceso de integración. Por eso la llamamos integral iterada. Un proceso iterado es cuando se repite, ¿ok? En este caso, fíjense que el diferencial de x que aparece acá me está diciendo que el intervalo de definición para él es a sub 1 b sub 1. Y el diferencial de i me está diciendo que el intervalo de definición de él es a sub 2 b sub 2. Quiere decir que si nosotros llegáramos a intercambiar este orden, necesariamente se tienen que intercambiar estos órdenes de acá. Eso lo vamos a ver a continuación. Análogamente, si se consideran las secciones planas paralelas al plano IZ, se obtiene una integral iterada, la cual intercambia el orden de integración, por lo cual se obtiene esta otra. ¿Lo ven? Fíjense la diferencia que hay de una con la otra. Los límites de integración a sub 2 b sub 2 que están en la integral externa, digámoslo así, a sub 2 b sub 2 está asociado con el diferencial de i. En cambio, a sub 1 b sub 1 está asociado con el diferencial de x. Si nosotros intercambiamos los roles, ya estamos teniendo diferencial de i, luego diferencial de x. La integración interna también entonces debe cambiar los roles de los intervalos de definición. Es decir, siempre el diferencial de i va a estar asociado a un intervalo que viva en el eje y. Y el diferencial de x va a estar asociado a un intervalo que viva en el eje x. Vamos ahora a la ejercitación.
Fíjense que hasta este momento, este primer ejercicio no me está discriminando para nada cómo es la región rectangular. Simplemente lo que quiero es mostrarle cómo es el proceso algebraico que está dentro de la integral doble. Fíjense que acá tenemos un proceso de integral doble. Tenemos un intervalo o una integral que va desde menos 1 hasta 2 de una función de dos variables diferencial de y. ¿Qué significa? Que primero vamos a calcular la integral interna. ¿Ok? Eso es lo que significa. Por un momento yo me voy a olvidar de que aquí está esta integral y este diferencial de x. Entonces, ¿qué aprendimos nosotros de integración? Como estamos o vamos a calcular la antiderivada en términos de la variable y, para mí y es la variable de integración. Quiere decir que esta x cuadrado, esta x, vienen a ser constantes para este proceso. Es decir, para mí 2x es constante, para mí 6x cuadrado es constante. Entonces, ¿qué sería la antiderivada de una constante? Sería la constante por y, o sea, agregándole la variable de la integral. Esto para ustedes es conocido. Y si esto es una constante, yo sigo colocando mi constante. Pero ahora, ¿quién será la antiderivada de y? Será y a la 2 sobre 2. Por eso aquí voy a generar un y cuadrado y este sobre 2 se va a compensar con este 6, es decir, 6 entre 2, 3. O sea, es un proceso de integración muy simple, pero lo que hay que tener cuidado que y es la variable de integración y lo que no sea y actúa como constante. Ahora, esto es la antiderivada y ella tiene que estar evaluada entre menos 1 y 2. Aquí venimos ahora a aplicar el teorema fundamental del cálculo, solamente a lo que está en el paréntesis. Es decir, evalúo en B menos evalúo en A. Pero, ¿dónde evalúo? Como acabo de antidiferenciar con respecto a y, entonces voy a sustituir en la variable y. X queda intacta. Es decir, hago donde aparezca y lo cambio por 2, menos, nuevamente la expresión, donde aparezca y lo cambio por menos 1. Saco la cuenta, lo llevo a la mínima expresión. Entonces fíjate que el ejercicio se ha convertido en una función que depende de x y ahora viene a tomarse en cuenta el otro proceso de integración. ¿Lo ven? Dicho de esta forma, ya esto ustedes lo conocen. Ya ahora integramos con respecto a x. ¿Sí? Sería x a la 3 sobre 3, sería 9 entre 3, 3. X a la 2 sobre 2, 6 entre 2, 3. Y volvemos a aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Lo ven? ¿Qué significa esto? Que el valor de esta integral doble como integral iterada me da 234 unidades cuadradas. Ahora, el resultado de las integrales iteradas coinciden. Es decir, si nosotros intercambiamos los límites de integración con los diferenciales, debemos llevar a la misma integral. ¿Qué significa esto? Que el ejemplo anterior, fíjense, vamos a mirarlo. Fíjense que acá era la integral de 1 a 4 de la integral de menos 1 a 2, diferencial de y, diferencial de x. Si yo los intercambio, ahora de 1 a 4, diferencial de x, de menos 1 a 2, diferencial de y. Debería llegar al mismo número. Entonces veamos, vamos a hacerlo más rápidamente. Ya saben que voy a calcular la integral interna, ¿ok? Ahora fíjense que la variable es x, porque ahora voy a antidiferenciar con respecto a x. Ah, entonces para mí esto es una variable, para mí esto es una variable y esta y es constante. Así como son constantes el 2 y el 6. Entonces calculo la antiderivada, fíjate que esto es x a la 2 sobre 2, se va el 2 de coeficiente con el 2 del denominador, me queda aquí cuadrado, y aquí va a ser x a la 3 sobre 3, 6 entre 3 me da 2, y como y es constante vuelve a aparecer acá. Entonces voy a aplicar el teorema fundamental del cálculo, es decir, evaluar en b menos a, pero a la variable x. Evalúo en b menos evalúo en a. Fíjate que la y sigue apareciendo. Cuando hago los cálculos respectivos, ahora a esta resultante voy a antiderivarla con respecto a y. Sería 15y, aquí sería y al cuadrado sobre 2, sería 126 sobre 2, que es 63 y cuadrado, y vuelvo a aplicar teorema fundamental, en este caso evaluando en y. Y fíjate que me da el mismo 234.
Quiere decir que cuando nosotros nos hacen un planteamiento, claro, acá a priori ya nos dijeron quiénes son los límites de integración, pero nosotros nos van a hablar sobre la región de integración y nosotros vamos a escoger con cuál de las integrales iteradas nos interesa trabajar, con esta o con esta. Y de la práctica, o sea, en la medida que tú vayas practicando los ejercicios de la guía didáctica, te darás cuenta que integrando de una forma es más fácil o más difícil que integrar de la otra. O sea que la pregunta se torna como capciosa. Ya tú tendrías que seleccionar bien, a pesar de que en ambos procedimientos vas a llegar al resultado, es probable que haciendo una escogencia adecuada de la integral iterada, tú puedas ir a un ejercicio que sea mucho más sencillo que otro. Muy bien, ahora vamos a ampliar un poquito el espectro acá. Fíjate que me están diciendo evaluar la integral doble. Ahora me están dando la función de dos variables. Me están diciendo que es una integral doble sobre un diferencial de A. Este diferencial de A, ¿qué significa? Que este diferencial de A se va a convertir en diferencial de X por diferencial de Y o viceversa, diferencial de Y por diferencial de X. Eres tú quien escoge cómo lo vas a colocar. Y la región R debe estar definida de esta forma. ¿Qué es esto? Esto es un producto cartesiano. Esto me está diciendo el intervalo del eje X y el intervalo del eje Y. Así se escribe. ¿Ok? El eje X va desde menos 1 hasta 2 y el eje Y va de 1 a 3. ¿Viste? Entonces, aquí varía X, aquí varía Y. ¿Qué debes tener cuidado? Que cuando tú vayas a plantear la integral iterada, supongamos que tú quisiste colocar como integral externa 1, 3 y como integral interna menos 1, 2, acuérdate que esta está viviendo en X y esta vive en Y. Entonces, como esta va a actuar primero, esta debe tener diferencial de X. Y como esta va a actuar luego, esta va a tener diferencial de Y. O sea, ¿qué es lo que tú no puedes hacer? Colocar este en términos de Y y este en términos de X. Tú no puedes colocar diferencial de Y, algo que está variando en X. Debe ser coherente. Debe ser coherente con el planteamiento. X va con X y Y va con Y. Bueno, vamos a resolver este. Planteamos la interna. Fíjate que estoy colocando integrales muy sencillas. Sería 2 a la 3 sobre 3, 2 tercios X a la 3, menos, aquí como es 3Y, 3Y es constante porque estoy integrando con respecto a X, sería 3XY. Aplicamos el teorema fundamental del cálculo, pero evaluando en las X, ¿ok? Cuando llegamos a la mínima expresión, me queda una expresión de Y. Por eso cuando hicimos la construcción, tú veías que aquí aparecía A y entre paréntesis Y, porque te iba a expresar una función cuya variable era Y, cuando hicimos la construcción teórica. Ahora, como la integral queda en términos de Y, la integras normalmente y evalúas. ¿Ok? Listo. No necesitas hacer el ejercicio de la otra forma. Ya tú tienes la garantía de que, dado ambos ejercicios, la representación es la misma. Ahora, acá yo estoy colocando una gráfica o un gráfico sobre esta superficie. ¿Por qué la estoy colocando? No es que yo les voy a pedir a ustedes en este nivel de esta clase que ustedes grafiquen. Pero recuerden que decíamos que la integral representa el volumen cuando la superficie sea positiva. ¿Ok? Acá nosotros estamos notando que la superficie es inclinada. Quiere decir que si nosotros escribimos esta región, vamos a obtener trozos en donde la función pasa por encima del plano XY y otros donde pasa por debajo del plano XY. Por eso el resultado me dio negativo. Porque ¿qué es lo que está haciendo esto? El volumen, que en realidad es el positivo, se lo está retando al volumen que está por debajo del plano. ¿Lo ven? Simplemente lo que quiero es dar como un abreboca para que ustedes puedan comprender que no siempre las integrales dobles me generan un volumen. Ellas van a generar un volumen si y solo si la función es positiva para la región de integración que se esté considerando.